Muy buenos días, muy buenas tardes. Mi nombre es Ruth de los Santos, soy estudiante de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y pertenezco al grupo 5 de exposición de la materia Fundamento de Historia Social Dominicana, impartida por el maestro Giovanni Guerrero. En esta ocasión, el grupo número 5 tiene como tema principal el periodo de la Segunda República y las características de sus gobiernos. La Segunda República surge con lo que fue la Restauración en el año 1865 y culmina con la intervención estadounidense en el año 1916. Durante este periodo se vivían lo que eran las luchas políticas, esta vez con el último gobierno restaurado donde se encontraba Antonio Pimentel, quien se negaba a gobernar desde Santo Domingo como lo indicaba el Congreso. Y también se encontraba José María Cabral, quien sí tomó la decisión de gobernar desde Santo Domingo en respuesta al no diputado de Antonio Pimentel. José María Cabral quedó en el gobierno, que llegó al poder, y durante su gobernación se vieron cambios o remodelaciones que se le hicieron a la Constitución. Durante el gobierno de José María Cabral, los gobiernos y los partidos de colores eran los protagonistas en el aspecto político, siendo los partidos principales el Partido Azul y el Partido Rojo. El Partido Rojo llegó a ser uno de los partidos más poderosos una vez que Buenaventura Báez llegó al poder, gobernando por unos 6 largos años. Los gobiernos seguían en ascenso y esto culminó hasta el año 1889, cuando Ulises Heró tomó la presidencia en el año 1899. Ulises Heró, también conocido como Lilis. Después de esto, en Santo Domingo, un 18 de mayo de 1868, el Congreso Nacional le otorgó unos títulos a Buenaventura Báez como dictador y gran ciudadano. A continuación, estaré hablándoles un poco acerca de lo que fueron los 6 años de Buenaventura Báez, que así fue conocido su gobierno. Buenaventura Báez toma la presidencia el 2 de mayo de 1868 y de ahí donde está formalizando ya la administración de su gobierno, que dura unos 6 años. Antes de que tomara la presidencia, Ulises Buenaventura Báez se encontraba de exilio en Curazao. Este se encontraba fuera del país exiliado y fue cuando regresó el 29 de marzo de 1868 al país a través de las gestiones del triunvirato. La República Dominicana en ese entonces estaba bajo el triunvirato, que estaba conformado por 3 personajes, que son Antonio Gómez, Ramón Luciano y José Hungría. Estos 3 personajes conformaban lo que era el triunvirato, que tenía un terrorismo político y tenían como finalidad otorgarle el gobierno de la República Dominicana a Buenaventura Báez. Estas personas que tenían el triunvirato estaban haciendo gestiones para traer del exilio a Buenaventura Báez desde el 15 de febrero del 1868. Entonces, cuando está Buenaventura Báez en el país nuevamente, los gobiernos hacen las gestiones para hacer inmediatamente elecciones, donde Buenaventura Báez queda como presidente de la República Dominicana, nombrado el 2 de mayo de 1868. Una vez corre el gobierno de este personaje, se caracteriza por ser un gobierno dictador, por ser un gobierno que oprimía a otras fuerzas políticas, y que también se caracterizaba por el despilfarro o irregularidades que había en el fondo público. Durante el gobierno de Buenaventura Báez también se rumora que él hacía los esfuerzos y que tenía planeado anexar lo que era la bahía de Samaná a Estados Unidos en ese entonces. Buenas tardes, mi nombre es Graciela Cruzado, matrícula 100-55-4489, número 13, y les estaré hablando sobre el gobierno de Juan Isidro Jiménez. Juan Isidro Jiménez se incorporó a la política en 1873,
cuando fue al monte a combatir a Báez. Comprometido con los liberales, su abierta oposición al régimen del presidente Ulises Erox le condujo al exilio y a emprender un intento de invasión armada del país en 1872. Expatriado, se instaló en Francia para regresar a Santo Domingo tras el asesinato de Erox en 1899. Su primer periodo presidencial se acreditó como financiero, le aupó a la presidencia con el apoyo de los militares que habían tomado parte en la conjura contra el anterior presidente. Estos le impusieron como vicepresidente al general Horacio Vázquez, implicado en el asesinato de Erox, con quien Jiménez mantuvo una tensa relación. La oposición entre ambos polarizó la vida política del país, que se dividió entre jimenistas y horacistas, también llamados bolos y coludos, respectivamente, utilizando la jerga de las populares peleas de gallo. Jiménez heredó la exorbitante deuda externa acumulada durante el mandato de su predecesor y cuya cuantía total se había mantenido hasta entonces oculta. La situación financiera del país era catastrófica. Los ingresos aduaneros estaban en manos de capitales y administradores extranjeros que controlaban buena parte de los recursos hacendísticos. Para tratar de restablecer el control del gobierno sobre la administración financiera, Jiménez suprimió los impuestos y la exportación y decretó la expulsión del personal extranjero que controlaba las aduanas. Negoció directamente con los acreedores europeos y estadounidenses del país. Con los primeros logró llegar a un acuerdo sobre la deuda, pero con los Estados Unidos todos sus esfuerzos fueron inútiles. Al mismo tiempo, el país sufría continuas revueltas y azonadas militares. En abril de 1902 fue depuesto por un movimiento encabezado por el vicepresidente Horacio Vázquez. Al año siguiente a la caída de Vázquez trató de retomar el gobierno, pero los lilicistas se adelantaron y Alejandro Bossi Gil se hizo con el poder. En su segundo periodo presidencial, Jiménez ocupó de nuevo la presidencia en 1914. Tras la celebración de las elecciones controladas por Washington, durante su mandato afrontó las continuas injerencias norteamericanas en los asuntos dominicanos. La administración de Woodrow Wilson pretendía poner bajo el control directo de Washington los recursos económicos del país y sus fuerzas de seguridad. El 15 de abril de 1916, el secretario de Estado norteamericano William Jennings decretó la invasión de la República Dominicana. Tropas de infantería de marina estadounidenses ocuparon las principales ciudades del país y se hicieron cargo de las oficinas aduaneras. La autoridad de Jiménez quedó en entredicho al producirse la ocupación extranjera, y en mayo de 1916 el Congreso de la Nación se pronunció a favor del alzamiento del ministro de Guerra general Desiderio Arias Peña. Jiménez se vio forzado a presentar la dimisión y fue sustituido en la presidencia por Francisco Enríquez y Carvajal. Muchas gracias.
Mi nombre es Verónica Dames Robles, matrícula 1580112 y soy el número 2. Y les estaré hablando sobre la primera ocupación militar norteamericana y sus consecuencias, 1916 y 1924. La ocupación inició el 6 de mayo de 1916. Los norteamericanos desembarcaron las tropas y ocuparon el país. Los hombres de Desiderio Arias cogieron para Santiago, donde se prepararon para resistir las tropas norteamericanas. El propósito de los interventores era hacer retornar al país a una estabilidad que permitiera crear las condiciones necesarias para el desarrollo capitalista y de los intereses norteamericanos en el país. Ahora pasaremos a ver las causas económicas y políticas. Primero, causa económica. Aunque habían otras causas en la ocupación militar norteamericana, la fundamental fue económica y concretamente la expansión de su producción azucarera en nuestro país. Causa política. Nos invadieron para establecer el orden por vivir nosotros hundidos en el caos administrativo y político. Otras versiones aseguran que la ocupación obedeció a que el gobierno dominicano violó las disposiciones de la cláusula tercera de la Convención Dominico-Americana de 1907, que se estipula que la República Dominicana no podía aumentar su deuda externa ni interna sin la aprobación expresa del gobierno de los Estados Unidos. Medidas tomadas por los norteamericanos. Se procedió a desarmar a la población y a disolver las Fuerzas Armadas. Esa es la primera. La segunda, se implementó una censura que prohibía las protestas contra la presencia norteamericana. 3. Se implantó un vasto programa de obras públicas como carreteras, aceras y contenes. 4. La aplicación de un programa político-social, educación y salud. Resistencia del pueblo dominicano contra los norteamericanos. Los gavilleros. Este fenómeno de las guerras civiles había ocasionado la persistencia de ciertas bandas de merodeadores que recibieron el nombre de gavilleros, que aprovechaban las condiciones naturales propicias para mantenerse en estado de alzamiento. En relación a ello, no es de dudar que existieran marginalmente ciertas bandas de delincuentes operando desde antes de la ocupación militar y que, aparte de ellas, se incorporara parcialmente al movimiento de resistencia contra los ocupantes norteamericanos. Igualmente existen referencias de que algunos ingenios azucareros, principalmente el Consuelo, sostenían bandas de malhechores a sueldo, cuyo fin era aterrorizar a los campesinos para obligarlos a vender a bajos precios las tierras próximas a los campos de caña del ingenio, con el fin de facilitar su expansión ulterior y, en sentido general, las bandas tenían por finalidad garantizar el orden social necesario al funcionamiento de las actividades azucareras. Muchas gracias.